Hola, Dios te bendiga. En esta hermosa mañana vamos a continuar con el audio lectura del libro Todas las mujeres de la Biblia. Y en esta hora vamos a hablar de María Magdalena, la mujer que tenía 7 demonios. Referencias bíblicas: Mateo 27:56, 61, 28:1, Marcos 15:40, 47, 16:1 al 19, Lucas 8:2, 24:10 y Juan 19:25 y 20 del 1 al 18. Significado del nombre. Para el significado de María, véase el estudio sobre María. La diferencia entre María Magdalena y las demás del mismo nombre es la de Magadalena, que la identifica con su lugar de nacimiento. De la misma manera que a Jesús se le llama el Nazareno, por su relación con Nazaret. Magdala significa torre o castillo, y en la época de Cristo era un próspero y populoso pueblo situado en la costa de Galilea, a unos 5 kilómetros de Capernaum. A la riqueza de la comunidad se sumaban obras de colorantes y fábricas textiles primitivas. Puede ser que Magdalena estuviera relacionada con la industria del pueblo, porque parece ser que no carecía de medios económicos que le permitieran servir al Señor con sus bienes. Nexos familiares: no tenemos ningún registro de la genealogía de María, su estado marital ni su edad. El hecho de que estuviera libre para seguir a Jesús en sus viajes sugiere que no tenía obligaciones hogareñas. Antes que embocemos la vida y carácter de María, creemos que es necesario desligarnos de aquellos que la relacionan con la mujer anónima, que tenía fama de pecadora. Lucas, que la conoció, escribió sobre esta mujer, Lucas 7:37, el Talmud judío afirma que Magdala tenía una mala reputación y que, debido a la prostitución que se practicaba ahí, fue destruido. Indudablemente, de esta traducción y del hecho de que la primera referencia que Lucas hace de ella aparece a continuación de la historia de la mujer pecadora, es que se desarrolló la idea de que María era una prostituta. Pero no hay ninguna pizca de genuina evidencia que sugiera dicha reputación. Esos teólogos que la describen como una libertina cometen una injusticia, al igual que lo es llamar a instituciones para el cuidado de las mujeres caídas magdalenas. Un escritor define Magdalena como presa de una cárcel para mujeres, pero la Biblia describe a María como una mujer pura, aunque profundamente afligida antes de su encuentro con Jesús. Sugerir que era inmoral porque estaba poseída por 7 demonios es afirmar que todas las personas dementes son depravadas. No se dice ni una sola palabra en los escritos que los padres cristianos, cuyo autoridad se considera junto con la de los apóstoles, en cuanto a que María tuviera una mala reputación. Tradicionalmente han echado esa calumnia sobre María Magdalena cuando en Nápoles, en 1324, estableció su primera Magdalena para el rescate y manutención de mujeres caídas. Grandes maestros, llevados por la idea de que María era antes una cortesana, han llenado galerías de arte con pinturas representándola como una mujer voluptuosa. El nombre de la mujer que encontraron en adulterio se nos oculta gentilmente, pero con respecto a la referencia a Magdalena, se nos da su nombre, y después de su liberación de la influencia demoníaca aparece como uno de los personajes más fieles y hermosos de la Biblia. La amplia aceptación de la tradición de que ella era una prostituta es completamente infundado.
María era solamente una pecadora, en el mismo sentido que somos nosotros, por haber nacido en pecado y formados en iniquidad, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Luego de procurar el aliviar el nombre de María del estigma que se le ha adjudicado, bosquejamos ahora su trayectoria. A ella se le mencionan 14 veces en los evangelios y las referencias que tenemos vemos claramente lo que hizo y cómo lo hizo. Una característica notable que vemos en 8 de las 14 pasajes es que a María se le menciona en relación con otras mujeres, pero siempre encabeza la lista, implicando que estaba al frente del servicio que ofrecían las piadosas femeninas. Las 5 veces que se le mencionan solo están relacionadas con la muerte y resurrección de Cristo. Marcos 16:9, Juan 21, 11, 16 y 18. En una ocasión su nombre va detrás del de la madre y tía de Jesús. Ella estuvo bien cerca de la cruz con estas mujeres, pero debido a su relación con Jesús no hubiera sido correcto haber puesto su nombre antes que el de ellas. Juan 19:25. Sin embargo, ninguna mujer sobrepasa a María en su absoluta devoción al Maestro. En esclavitud demoníaca, aunque María era una mujer de categoría y comodidades, sufría de la afección de la demencia. Ella estaba poseída por 7 demonios. Existe un solo diablo y es más que suficiente pero existen legiones de demonios o ángeles que poseían a un hombre y mujeres y todavía lo hacen. 7 es un número místico que sugiere plenitud, implicando que cuando los espíritus malos dominan a María, el sufrimiento era extremadamente severo. Afligida con nerviosismo, debe haber sido víctima de una violenta epilepsia y cuando Jesús la vio con su paz mental y control de su voluntad destruidos, debe haber sido una cosa repugnante con su pelo desarreglado, ojos brillosos y mejillas hundidas. Su posesión demoníaca no afectó sus valores morales, sino solo la mente. Su carácter no se pervirtió, solo se desarreglaron sus facultades mentales. ¿Alguna vez el amor erróneo y culpable ha destruido a muchas mujeres, llevándolas primero a la demencia y luego al suicidio? A veces las mujeres también se vuelven víctimas de la locura por herencia. No se nos dice cuál haya sido la debilidad que tenía María, facilitando la entrada de los demonios. Lo que sí sabemos es que encontraron a su maestro en aquel que vino a destruir las obras del diablo, un alma en libertad. Lucas vincula a María con Juana, Susana y muchas otras, como sanadas por Jesús de espíritus malos y enfermedades, puesto que a María se le menciona como que tenía 7 demonios. Su condición debe haber sido peor que la del resto, pero en el momento en que los compasivos ojos de Jesús vieron a la encorvada llena de pánico mujer de Magdala, vieron en ella el ángel ministrador que sería una bendición para su propio corazón y para el de otros. En su voz autoritaria ordenó a los demonios que salieran y permanecieran fuera de ella. Atrás, atrás, al infierno, a donde pertenecen sucios espíritus del abismo. Y el milagro sucedió. Su mente trastornada y atormentada se volvió tan tranquila como el lago que Jesús calmó. Regresó la lucidez, volvió el color de sus mejillas y se sanó por completo. Ahora, vestida en su sano juicio, estaba lista para convertirse en una de las más devotas discípulas de aquel a quien tanto le debía. Su empeño en trabajar por su libertador
y su causa demuestran que estaba profundamente agradecida por la sanidad mental y física que recibió. Una vez salvada del terrible poder del infierno, le entregó lo mejor de sí a aquel que la había liberado completamente de las posesiones demoníacas. Cuando Cristo la salvó, liberó las más elevadas virtudes del sacrificio, fortaleza y valor. De viaje con muchas frecuencias. Al quedar en libertad, María se convirtió en discípula. Libre de la esclavitud satánica, se unió al carruaje del Señor y a sus servicios personales, junto a los que aquellas mujeres que se habían sanado, que ayudaron mucho a Jesús en sus actividades misioneras. A medida que iba de un lugar a otro predicando y enseñando su mensaje, como agradecimiento, estas mujeres se volvieron generosas, ministrándole con sus bienes materiales. María dejó su hogar en Magdala para seguir a Jesús. Estar constantemente en movimiento, como lo está Jesús y sus discípulos, creaba muchos detalles en relación con su bienestar y comodidad personal que requerían una atención que estas mujeres podían proveer. Callada y eficazmente María hacía lo que fuera necesario hacer. Además, el dinero también era necesario para la campaña del Maestro. Nunca leemos que él o sus discípulos hayan pedido dinero, aunque los fondos eran necesarios. Gran parte de estos vinieron de María y otras mujeres como ella, que fueron tan ricamente bendecidas por el Señor. Qué lástima que no todos los que se han beneficiado sean agradecidos. En una ocasión Cristo sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a agradecerle su gracia y poder. Emancipada, María ayudó a Jesús a evangelizar al dar voluntariamente de sus bienes para ayudar a satisfacer sus necesidades. Cuánto debe de haber significado para Jesús su presencia y servicio personal en la cruz. María fue con su Señor a las sombras y así se le presenta entre los que siguieron a Jesús en sus últimos tristes viajes a Galilea, a Jerusalén. Mientras lo seguía, todavía lo ministraban. María estuvo presente con las otras santas mujeres en el falso juicio de Jesús. Ya él no está en el camino con multitudes reunidas y pendientes de sus palabras. A causa de sus declaraciones y denuncias intrépidas, lo arrestaron y juzgaron. Algunos de sus íntimos amigos lo habían abandonado, pero María y su grupo no lo abandonaron. El poeta nos recuerda: no le hirió con un beso traidor y cruel, no le negó con una lengua infiel. Cuando los apóstoles huyeron, ella los peligros enfrentó. Última en dejar la cruz y primera al sepulcro llegó. María estaba presente en el palacio de Pilatos y vio y oyó a los líderes religiosos demandando su sangre, que tan preciosa era para su corazón. Ella escuchó cómo Poncio Pilatos pronunció la sentencia de muerte por crucifixión a pesar de que no haber hallado ninguna falta en él. Ella presenció y lloró cuando Jesús salió del salón para que la multitud sedienta de su sangre lo escupiera y maltratara. Luego vio cómo lo sacaron al fastico monte Calvario para clavarlo al madero. María era parte del afligido grupo de santas mujeres que se situaron tan cerca como pudieron para confortar a Jesús con su presencia en las agonías finales de la crucifixión. Lucas 23:49. María escuchó con el corazón destrozado los amargos gritos y veló todas esas terribles horas hasta que al fin el soldado romano clavó su lanza en el costado del Salvador y lo declaró muerto. En la reconocida Galería de Arte del Louvre hay un cuadro de desolación, desesperación y amor. El artista representó la noche de la crucifixión. El mundo está envuelto en sombras. Las estrellas están muertas y no obstante en la oscuridad se ve una silueta arrodillada.
Es María Magdalena, con labios amorosos y sus manos presionando los sangrantes pies de Cristo. Sí, ella estaba ahí cuando crucificaron a su Señor. Tan pronto como Jesús entregó su espíritu, surgió la pregunta entre las Marías junto a la cruz: ¿cómo podrían conseguir aquel cuerpo ensangrentado y prepararlo para su entierro? José de Arimatea y Nicodemo, para alivio de las entristecidas dolientes, había venido con ese objetivo. El artista Rubens, en su obra maestra El descenso de la cruz, representa a María Magdalena y a María, la esposa de Cleofas, ayudando a José y a Nicodemo a bajar de la cruz el cuerpo mayugado, preparando para el entierro y luego colocar los preciosos restos en una tumba nueva en el huerto. María Magdalena y las otras mujeres permanecieron sentadas frente al sepulcro y vieron dónde José puso el cuerpo del Señor. Mateo 27:61, Marcos 15:47 y Lucas 23:55. En el huerto. María Magdalena fue la última en alejarse de la cruz donde Jesús murió como el Cordero de Dios, y también fue la primera en la tumba del jardín que presenció el acontecimiento más importante de la historia mundial y la verdad fundamental del cristianismo, la resurrección de Cristo. Qué gran honor le concedió Dios a la fiel María Magdalena al permitirla ser la primer testigo de la resurrección. Ella fue a la tumba temprano aquella mañana, mientras la luz de la mañana se filtraba en Jerusalén. Miró dentro del sepulcro. Al ver que estaba vacío, lloró. Luego Juan, el genio inspirador que escribió en un griego inusualmente conciso, describe lo que ocurrió de una manera sin paralelo en la literatura narrativa. María, al encontrar vacía la tumba, corrió a donde estaba Pedro y Juan y les dijo muy agitada: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estos discípulos regresaron con María Magdalena al sepulcro y encontraron que lo que les había dicho era verdad. Luego regresaron a sus casas, pero María no. Ella se quedó llorando a la puerta del sepulcro, y mientras lloraba se le aparecieron unos ángeles, uno a la cabeza y el otro a los pies, de donde había estado el cuerpo de Jesús. Al ver su angustia y temor, le preguntaron tiernamente: ¿por qué lloras, mujer? Temblorosa respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Qué compasión encontramos en las palabras mi Señor, el Señor mío, el que tanto hizo por mí, a quien me encanta servir. Al volver la mirada, vio una figura y, pensando que era el que cuidaba el huerto, respondió a la pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Con valientes palabras dijo: Señor, si ustedes se lo han llevado, dígame dónde lo han puesto, y yo iré por él. María, tan llena de su Señor, sentía que todos los demás tenían que conocer a aquel cuyo cuerpo faltaba en la tumba. Ella nunca se detuvo a pensar en su propia debilidad como mujer. Los nervios daban por sentado que ella era capaz la bendita tarea de ir a buscar el sagrado cuerpo. Entonces la voz que ahora reconoce pronuncia su nombre, María. Aquel tono familiar apretó su corazón e instantáneamente gritó: Rabboni, que era la expresión más fuerte de su amor reverente. Lanzándose ante su Señor resucitado, habría abrazado sus pies, pero él dijo: suéltame. Emocionada al tener a Jesús vivo nuevamente, el amor de María era de una naturaleza que se inclinaba hacia la presencia humana de Jesús junto a los demás discípulos. María también tuvo que aprender a elevarse a una comunión con el más elevado y al mismo tiempo más cercana, pero espiritual.
Su afecto terrenal necesitaba elevarse a un amor celestial. Juan 20, 25, 29. Luego Jesús comisionó a María para que fuera el primer heraldo de su resurrección. Tenía que ir a anunciar las grandiosas buenas noticias que se le había proclamado. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Podemos imaginar con qué velocidad María regresó corriendo por las puertas de Jerusalén para decirle a los discípulos que su Señor, que había muerto, estaba vivo para siempre. María había permanecido junto a Cristo en sus viajes y había atendido muchas de sus necesidades hasta que acostaron su cuerpo en la tumba. Ahora Él la recompensó con un acontecimiento más íntimo de las cosas divinas y se le concedió un honor que no puede quitársele, el de ser el primer ser humano que viera al Señor resucitado y recibiera el primer mensaje de sus labios. Juan 20, 18. Aunque este es el último atisbo que tenemos de María Magdalena, no dudamos en asumir que ella estaba presente con las mujeres, Hechos 1:14, que se reunieron con los apóstoles en el aposento alto en oración y súplica, esperando el advenimiento del Espíritu prometido. En aquel día histórico del Pentecostés, en que vino como herencia el Consolador y el Guiador, debe de haber tomado a María por su poder y constituida en un buen testigo de su Señor resucitado y ahora ascendido. Hay un par de lecciones importantes que podemos aprender de María Magdalena. En primer lugar, vemos que Cristo puede hacer por una mujer. Cuando se encontró con ella por primera vez era una alma afligida y atormentada, pero Jesús la sanó de la demencia y también de las enfermedades del alma y la convirtió en su fiel y entregada seguidora. Hemos sido nosotros limpiados de pecados que son como un demonio. Esta es la aplicación que Alexander White saca en un estudio de esta. María, sencillamente no sabemos lo que eran las 7 cicatrices de María Magdalena, pero para nuestros aprendizajes, las 7 cicatrices de Dante están escritas a lo largo de su magnífico libro autografiado 7 veces. El rótulo que denota la mancha interior, él en mi frente, con su punta fidedigna de su espada desenvainada, escribió: y mira, y gritó. Cuando entró, he aquí que limpió esas cicatrices. Juan Bunyan tiene el mismo número al final de su Grace, gracia abundante. Hasta el día de hoy encuentro estas 7 abominaciones en mi corazón: orgullo, envidia, ira, intemperancia, lascivia, codicia, pereza espiritual. Estas fueron las 7 marcas de Dante sobre su cabeza santificada. Es mejor entrar al cielo con 7 demonios desenterrados de nuestro corazón para, como un cuchillo, que tenemos atormentados nuestros corazones por toda la eternidad. Otra lección es que una mujer puede hacer por el que tanto ha hecho por ella. Una vez que María salió sana y salva, puso en práctica su fe al seguir a Jesús y servirle de sus bienes materiales y testificar a otros de su muerte y resurrección. ¿No es cierto que hay 1.000.000 de formas en que las mujeres convertidas y consagradas pueden servir aceptablemente al Maestro? La gratitud y el amor de María se manifiestan en devoción hacia Cristo. Ella debía mucho, dio mucho y sirvió mucho. Ha sacado Él a Satanás de nuestra vida. Sí, es así. Estamos amándole y sirviéndole hasta el límite de nuestra capacidad, testificando diariamente del poder de su resurrección. Hasta aquí llegamos con la lectura de este día. Nos vemos hasta el lunes. Que Dios les bendiga.